Le damos la bienvenida a esta hora a todos los usuarios que se conectan con nosotros en Sala de Prensa. Cata Vargas, hoy hablamos de un tema álgido, un tema complicado, grave, porque no solo se presenta en este recinto tan importante desde el punto de vista legislativo también en nuestro país, sino que es una situación que se presenta también en otros contextos también empresariales. Pero hoy nos concentramos en esto y es en la confirmación que recientemente hizo la senadora María José Pizarro de haber recibido 9 denuncias de presunto acoso sexual en el Congreso de la República, una noticia grave. Así es, Alejandra, y como usted lo dice, es un asunto que ha tocado varios entes, no solo el ente laboral, sino también entes académicos y familiares, y que sin duda va en aumento. Pero, ¿qué hacer frente al tema? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo poder denunciar sin que de ese miedo de me van a echar, me van a hacer perder la materia, mis familias se va a enterar? Eso justamente es todo lo que vamos a hablar aquí en Sala de Prensa. Ya le vamos a contar sobre estas rutas, pero antes, Cata, le invito a que hagamos un poco de contexto, es decir, ¿por qué está denunciando esto la senadora María José Pizarro? Y eso tiene que ver, justamente, toda la historia inició con una primera denuncia que hizo el entonces senador Gustavo Bolívar sobre también una supuesta red de acoso y trata de personas en el legislativo, casos que en este momento hacen parte de una investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Pero en ese momento lo que surgió fue entonces la iniciativa de crear una comisión accidental, eso se creó más o menos en el mes de enero y la lideraba justamente la senadora María José Pizarro. Desde entonces se comenzaron a adelantar una serie de investigaciones con base en los distintos casos que iban recibiendo durante este tiempo, hasta este momento, y pues hoy tenemos esta cantidad de denuncias. Hablamos entonces de 9 denuncias en los que 7 provienen de mujeres y 2 son casos de hombres. Pero para que tengan ustedes mucha más idea sobre este contexto que les estamos compartiendo hasta ahora, los invitamos a ver el siguiente informe. Por estos pasillos, en estas paredes, al cerrar algunas puertas, hombres y mujeres denuncian haber sido víctimas de acoso, abuso y violencia sexual y laboral en el Congreso de la República. Entonces, él se sienta conmigo, sacamos una silla el corredor que queda fuera de la comisión y yo me siento al lado de él para mostrarle lo que él me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía por hacer. Yo me levanto de la silla, le digo que por favor pare. Yo llevo trabajando muchos años con John Jairo Uribe Muñoz desde el partido de la U, pero pues siempre he sido acosado por él. El hombre siempre ha gustado de mí, entonces pues siempre digamos como el acoso y eso, y entonces en todos los trabajos que he ejercido con él, digamos, cuando no cedo a lo que él quiere, entonces me saca del trabajo. Estos son 2 de los casos que empezaron a conocerse luego de que en el primer semestre del año la Comisión de Equidad para la Mujer invitara a denunciar estos hechos a través de la campaña Rompamos el Silencio. Con las primeras denuncias se tomaron medidas contra presuntos agresores que fueron desvinculados de la corporación y se inició una investigación, cuyos resultados entregó la senadora María José Pizarro, con 8 casos ya en manos de la Fiscalía. Senadora, usted habla de 8 denuncias que se encuentran en la Fiscalía, es decir que los presuntos victimarios son servidores públicos más no congresistas, ya sea representantes o senadores. Así es, se trata de funcionarios, unos por ejemplo son contratistas, otros es un integrante de una unidad técnica legislativa, otros es un asesor jurídico ad honorem y finalmente un secretario de una comisión. También estamos hablando, pues digamos, uno de los contratistas trabajaba precisamente al frente y dirigía el canal Congreso. Estas denuncias ya están en el Congreso de la República. Sin embargo, la senadora María José Pizarro dice que no existe ninguna red de trata dentro del Congreso, como se denunció al inicio del año. Nosotros no tenemos evidencia de una red de trata, no se nos ha llegado información. Entendemos que la Corte Suprema y la Procuraduría están avanzando en investigaciones después de lo denunciado por el ex senador Bolívar. Según la congresista, la mayoría de las víctimas eran contratistas, supuestamente sobornadas por sus jefes directos. La denuncia más reciente fue una mujer quien aseguró que fue acosada por el secretario de la Comisión Sexta del Senado, afirmación desmentida por el funcionario Jorge Laverde a través de este comunicado en el que también pide una investigación de los hechos.
Habiendo hecho ese contexto sobre lo que pasa particularmente en el Congreso de la República, Cata, es clave en lo que me comentaba, y es poder hacer también un poco de contexto sobre lo que es el acoso sexual y desde el punto de vista legal, ¿qué es acoso sexual? Alejandra, mire, como lo escuchábamos en la nota anterior, por ejemplo, la congresista Pizarro hacía una diferencia muy importante de que no había trata de blancas o no había trata de personas allí en el Congreso de la República, y eso por una sencilla razón, y quiero que en este momento veamos ¿qué dice el Código Penal frente al delito de acoso sexual? Dice lo siguiente: el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el imaginario del acoso es infinitamente grande, infinitamente extenso. La gente tiene en su cabeza que acosos incluso pueden llegar a tocamientos, y los tocamientos son otra cosa que también está tipificada en el Código Penal. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, en el tema que nos atañe el día de hoy, como lo es el acoso sexual, en el Congreso de la República viene algo muy importante, y es, por ejemplo, vemos en el Congreso temas de contratación, hay muchísima contratación por prestación de servicios, y esto hace que ese tema que dice ahí el Código Penal de relaciones de autoridad o de poder como que se refuerce muchísimo, claro, y este tipo de conductas se afiancen en estos escenarios y más en un escenario legislativo, y es por eso que allí pues se están empezando a ver tantos casos. Pero por eso pues a esta hora nos conectamos con la doctora Diana Muñoz. Ella es abogada penalista, también es docente universitaria, y ella nos puede explicar un poco más cómo yo puedo hacer o cómo puedo identificar ese acoso sexual. Doctora, buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarlas y pues contarles que esa norma de acoso sexual está en nuestra legislación desde el año 2008. Sin embargo, apenas hace unos años le estamos dando la importancia que realmente se merece. Y sí, efectivamente las víctimas muchas veces no tienen claro qué es acoso y qué no lo es, cómo no confundir el acoso del coqueteo, ¿cierto?, del piropo, y cuando realmente estamos ante una conducta delictiva. Entonces, lo primero es que estamos hablando de una relación desigual de poder. Y en esa relación desigual de poder se dan una serie de comportamientos que fíjense que el código nos trae varios verbos. Entonces nos dice perseguir, hostigar, asediar. Y esa variedad de verbos lo que hace es que la víctima tenga toda una carta de posibilidades y no se vea limitada cuando se siente acosada. Entonces, el acoso realmente constituye una, digamos, afectación no solamente de orden sexual, sino también en la libertad, porque como estamos viendo en esa nota, hay algunos asuntos, por ejemplo, relacionados con la vida laboral, la vida familiar, que se terminan afectando. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Esas manifestaciones que nosotros no estamos consintiendo. Y hay casos en los cuales la víctima dice, pero es que yo no dije que no. Yo no dije que no porque era mi jefe, yo guardé silencio. Incluso en esos casos podemos hablar de acoso por una sencilla razón, y es que la víctima no tenía la libertad de decir que no, de expresar su descontento, y entonces hay alguien que se aprovecha de esa relación desigual de poder para acosar. Pero es decir, me parece que hay que hacer una diferenciación también, como usted mismo lo menciona, doctora Muñoz, y es, habla usted del coqueteo. ¿Cómo diferenciar si de todas maneras el coqueteo tampoco es consentido por la que sería la víctima? Si yo no consiento el coqueteo, yo no consiento, así no tenga una relación necesariamente de superioridad con la persona que está generando el acoso o el coqueteo. ¿Cómo hacer esa diferenciación también cuando ni siquiera eso es consentido? Recientemente hubo una iniciativa que tenía el propósito de penalizar el piropo.
¿cierto? Y entonces vemos estas expresiones espontáneas en la calle que a algunas personas les generan gran incomodidad. Y la pregunta surge más o menos así, ¿eso entonces es acoso? La Corte nos ha dado algunas luces para saber identificar cuándo es acoso, y lo que podemos decir frente a eso es que el acoso implica una insistencia, una permanencia en el tiempo, un comportamiento que se da de manera reiterada. Es muy delgada la línea para identificar si la víctima está consintiendo o no. Entonces, casi que uno podría apostar a decir lo siguiente, y es que en relaciones desiguales de poder nunca hay un consentimiento completamente libre, porque la víctima puede estar diciendo que sí, pero condicionada por esa relación desigual de poder. Entonces, uno primero diría, hay que abstenerse de esos comportamientos cuando hay una relación desigual de poder, porque luego va a ser muy difícil poder determinar si era libremente consentido o no. Es muy difícil distinguir entre una cosa y otra. Pero lo que sí podemos decir, sin lugar a dudas, es que el acoso tiene digamos, un componente que va en contra de la voluntad. Cuando ya se ha expresado el rechazo o cuando ya se ha hecho evidente que no hay un beneplácito, un consentimiento, entonces ya podríamos decir que se está pasando del piropo al acoso. Doctora Diana, hay otro tema muy importante que tiene que ver con una legislación que justamente propone la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia frente a la lucha por el acoso o contra el acoso sexual, y tiene que ver con esos comités que se deben crear al interior de las empresas, unos comités que deben garantizar seguridad para la víctima y, por supuesto, una no revictimización y una no repetición de esos casos. Esos comités al interior de las empresas sí han funcionado hasta el día de hoy, es decir, los trabajadores o trabajadoras sí se pueden acercar de manera libre, confiada, sin miedo a ninguna represalia a esos comités, a expresar o a exponer sus denuncias y por supuesto a esperar a que ese victimario pues reciba algún tipo de castigo efectivo y no se cometa una revictimización en su contra. ¿Eso sí ha funcionado? Tendría que ser así. Esa es la expectativa que se tiene, no solamente en casos de acoso sexual, sino en cualquier tipo de acoso que se dé en el ámbito laboral. Esos comités deberían brindar garantías a la víctima para no revictimizarla y para no poner en riesgo su estabilidad laboral por haber denunciado una conducta de acoso sexual o cualquier tipo de acoso en el ámbito laboral. Lo cierto es que siguen refiriendo las víctimas mucha molestia porque al acercarse a esos comités, efectivamente son cuestionadas, son, digamos, se les cuestiona el no haberse opuesto, se les cuestiona el cómo se comportaron frente al acoso, se les cuestiona saber si ellas consintieron o dieron pie o insinuaron algo para ser acosadas. Entonces, realmente necesitamos una formación profunda en esos comités en perspectiva diferencial de género, no porque los hombres no sean víctimas de acoso, sino porque estadísticamente hay más mujeres que padecen este tipo de comportamientos, y estos comités, al no tener esa formación específica, incluso de manera bien intencionada, pueden estar revictimizando. Y ojo, es muy importante tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre creerle a la víctima, no revictimizarla al cuestionarla, pero también respetar la presunción de inocencia de la persona señalada. De no existir estos comités, porque seguramente muchas organizaciones pues no existen en este momento, ¿cuál es la ruta adecuada pues a seguir para una persona que se siente que está siendo víctima de acoso sexual al interior de una organización? En primer lugar, decir que cualquier persona que se sienta víctima de acoso puede acudir de manera directa a la Fiscalía General de la Nación y denunciar esos hechos. No se tiene que agotar una instancia previa en materia laboral porque se trata de la comisión de un delito. Sin embargo, sí que puede simultáneamente acudir a la instancia laboral, comité o incluso al Ministerio del Trabajo si es que siente que no existen garantías, y simultáneamente acudir a la Fiscalía General de la Nación. Ahora, hay un cuestionamiento que con frecuencia
se hace y es cómo voy a hacer para que me crean. Y pues es un hecho cierto que los jueces penales tienen que fallar en virtud de elementos materiales de prueba. Entonces, aun cuando la versión que da la víctima es prueba directa, porque es lo que percibió a través de sus sentidos, la forma en que se sintió con el comportamiento del agresor, también es importante decirle a la víctima que se sienta en libertad de grabar, que se sienta en libertad de tomar el pantallazo, que entre más elementos de prueba puedan robustecer eso que está diciendo, pues habrá más posibilidades de que se persiga de manera efectiva al agresor. Doctora, pero ahí se puede decir que hay un vacío jurídico bastante grande porque, por ejemplo, en estos casos de acoso sexual, muchas veces, casi el 90% de los casos, es la víctima la que tiene que aportar las pruebas. De pronto aquí la Fiscalía tiene como un margen un poco limitado. Muchas veces la Fiscalía acude a la misma empresa, a esos mismos comités que se tienen que crear para prevenir ese acoso sexual, y en las empresas les cierran las puertas, les niegan como el acceso a esas pruebas, y muchas veces las víctimas quedan maniatadas, pues no les tienen en cuenta las pruebas que ellos pueden aportar, y estos casos terminan siendo archivados justamente por falta de pruebas. Doctora, ¿qué pruebas serían válidas en casos de acoso sexual? Es decir, si yo llevo un chat, una grabación, ¿qué definitivamente sí me puede valer la Fiscalía como prueba? Bueno, varias cosas. Primero, la dificultad de probar en los delitos que son a puerta cerrada. No solamente el acoso sexual, sino la mayoría de los delitos sexuales son a puerta cerrada. Y entonces el tema probatorio es supremamente difícil. Cuando el elemento material de prueba es recogido por la víctima, entonces cuando hace la grabación, cuando toma el pantallazo, cuando toma la fotografía, no se le va a pedir el mismo rigor que se le pediría a la Fiscalía si es que hace ese tipo de labor investigativa con un investigador. Entonces la víctima puede recaudar los elementos de prueba como a bien lo tenga, justamente porque al ser la víctima está legitimada para hacerlo sin que medie ningún tipo de orden judicial. Ahora, normalmente la Fiscalía aparece, y esto, digamos, es lo que indica la lógica dentro del derecho penal, la Fiscalía aparece cuando el delito ya se cometió. Entonces, es muy importante que la víctima cuente con esos elementos, porque de lo contrario es muy posible que la Fiscalía, incluso cuando tiene la voluntad, no vaya a lograr recaudar elementos materiales de prueba, al menos no directos, sino de referencia. Entonces, recogerán una acta, recogerán la hoja de vida del agresor, pero del hecho del acoso probablemente no vayan a poder encontrar ya nada. Entonces, en ese sentido, incluso creo que todas las personas tendríamos que estar ilustradas y saber que podemos recaudar nuestros propios elementos materiales probatorios justamente para dárselos a la Fiscalía General de la Nación, que se pueda robustecer una acusación y eventualmente lograr una condena. En esas pruebas que tendría que recopilar pues la víctima y presentar, es necesario que dichas pruebas contengan también, por ejemplo, mensajes o contenido sexual explícito. Es decir, nos hablaba usted anteriormente de lo importante de que se podría también catalogar como acoso cuando es en un tiempo extendido, que viene como ese contacto con la víctima, entre la víctima y el victimario, pero es necesario demostrar contenido sexual explícito para que se entienda como acoso sexual. No necesariamente. El acoso sexual se puede dar incluso sin que hayan expresiones sexuales explícitas, con las meras insinuaciones. Es más, a veces ni siquiera median las palabras, sino que median comportamientos que pueden ser entendidos como agresivos, como invasivos por la víctima, como quedarse mirándole fijamente el escote en medio de una reunión, cómo pararse debajo de las escaleras para verle pasar y apreciar la ropa interior. Es decir, hay comportamientos en los cuales ni siquiera media intercambio de palabras y en todo caso son constitutivos de acoso sexual. Entonces, respondiendo a la pregunta, no tiene que ser contenido sexual explícito, basta con que se materialice esa afrenta, ese ataque a la libertad y esa molestia en la integridad sexual y moral de la víctima.
Y en ese caso, digamos, siguiendo su idea, doctora, ¿cómo yo compruebo, es decir, si soy yo la víctima, cómo yo compruebo que esta persona me está mirando el escote, que esta persona me está mirando por debajo de las escaleras para ver si me ve algo más? Es decir, ¿cómo? La pregunta va dirigida a darle luces también a las personas que nos están viendo, hombres o mujeres que de pronto están buscando la manera de comprobar que están viviendo una situación de y que no es tan explícita como ya lo conversamos. Bueno, lo primero es que el testimonio en sí mismo, cuando se practica en el juicio, es una prueba. Entonces, no podríamos hablar de que no hay pruebas, ¿cierto? Porque el testimonio de la víctima tiene valoración como prueba, pero lo que se busca entonces es encontrar pruebas de corroboración periférica, es decir, elementos que permitan darle mayor credibilidad a lo que la víctima está diciendo a partir de, por ejemplo, una compañera de trabajo que puede dar fe de que efectivamente ese era el horario. Una persona que estuvo en la reunión y pudo indicar que vio llorando a la persona que salió corriendo al baño. No es una prueba directa, ¿cierto? No le constan directamente los hechos, pero pueden corroborar periféricamente y entonces le dan soporte al testimonio de la víctima. Doctora, estoy revisando justamente una encuesta que se hizo sobre este tema de acoso sexual en ambientes laborales y señala que algunas de las conductas más frecuentes son, por ejemplo, solicitudes o presión para tener sexo, intento y ocurrencia de acto sexual, correos electrónicos y mensajes de texto vía celular y contacto físico que pasa del límite, doctora. Y hay otras cifras también que nos pueden ilustrar mucho de cómo va la judicialización en materia de acoso sexual frente a este año 2023. Hasta el momento 36 capturas por acoso sexual, 121 imputaciones de cargos y 37 sentencias por este delito en lo corrido de este año, doctora. ¿Usted cree que la justicia sí está funcionando en temas de acoso sexual? Creo que va avanzando. Estamos todavía bastante lejos de llegar a una justicia material real para todas las víctimas. Pero sin duda sí hemos avanzado porque se ha ido entendiendo que el acoso es una conducta supremamente lesiva. Se ha entendido que las relaciones desiguales de poder tienen un impacto en el consentimiento de la víctima y en ese sentido se ha entendido también que la víctima puede decir que sí, pero bajo la presión derivada de esa relación desigual de poder. Le estamos creyendo a las víctimas, estamos dándole enfoque diferencial de género a las víctimas, estamos formando a los fiscales. Ahora, nos falta un largo camino por recorrer, es decir, todavía estamos muy lejos de llegar como a sentir que se está satisfaciendo, pero sin duda sí hemos dado pasos. Les decía yo que esta norma está desde 2008 y fácilmente había años en los que no llegaba a judicializarse un solo caso. No porque no se denunciara, sino porque a pesar de denunciarse no se le daba consideración de delito por varias razones, porque faltaba enfoque diferencial de género, porque no se le creía a la víctima, porque a la víctima se le revictimizaba preguntando qué actitud había tenido y de lo que la misma víctima decía, se tomaban los argumentos para archivar esas indagaciones. Entonces, seguimos estando lejos de un ideal, pero sin lugar a dudas hemos ido avanzando. Y esto es una tarea conjunta, no solamente de las instituciones, sino también de la sociedad en entender qué es el acoso, y también incluso de las familias en la formación de las nuevas generaciones que entienden el respeto y entienden que no hay excusa para el acoso. Doctora, usted dice que hemos avanzado, que ya hemos recorrido un gran camino, pero entonces, ¿qué falta para definitivamente lograr ese nivel de judicializaciones en Colombia esperado? Bueno, lo que siempre faltan recursos. Entonces tenemos que empezar por decir que las unidades de delitos sexuales en Colombia son de las unidades que más trabajo tienen en la Fiscalía General de la Nación. Y normalmente cuando la Fiscalía tiene que priorizar,
tal vez el delito de acoso sexual es el que se queda de último en la fila. Y se entiende, entre otras razones, porque normalmente no hay personas privadas de la libertad, entonces son procesos en los que de golpe la Fiscalía no tiene tanta urgencia en acudir a las audiencias, y los investigadores, que también son muy escasos, hay que decirlo, pues también le dan prioridad a conductas donde hay personas privadas de la libertad o cuando hay menores involucrados. Entonces, definitivamente faltan recursos, no solamente en la Fiscalía General de la Nación, sino también en la rama judicial para poder satisfacer las expectativas de justicia que tiene la sociedad. Eso y formación en enfoque diferencial de género, en evitar los estereotipos de género y en evitar la revictimización y la violencia institucional. Esa costumbre que tenemos de poner a la víctima de pasear de dependencia en dependencia y hacerse cargo de su propio delito tiene que terminar. Y esto no va a pasar en la medida en que no haya los recursos para dar respuesta a todos los delitos que se denuncian. ¿Cuál es el castigo para quien actúe como victimario o victimaria en un caso de acoso sexual, doctora? Bueno, puede tener una pena de hasta 3 años, pero esta pena puede agravarse hasta la mitad, es decir, estaríamos hablando de 4 años y medio, cuando es una conducta agravada. En el caso, por ejemplo, que tenemos en discusión por estos días, sin duda hay una relación desigual de poder y ese solo hecho ya implicaría una circunstancia de agravación punitiva. Pues es la doctora Diana Muñoz, abogada penalista y docente universitaria. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Bueno, ha sido un placer y aquí siempre estaré a sus órdenes. Pues Cata, quedan además muchos retos, digamos, desde el plano judicial para poder atender este tipo de casos, además que no incluimos el acoso virtual, que ese es otro vacío que hay incluso en la ley en nuestro país, que ya lo hemos abordado desde distintas formas, con casos también de víctimas que han sufrido de acoso virtual. Pues aquí queda pues también el espacio para seguir debatiendo sobre lo que pasa particularmente en el Congreso y nuevos casos que lastimosamente seguramente están ocurriendo en ese momento, pero desconocemos. Aleja, y vacíos sociales también, hay que cambiar un poco la mentalidad y ponerse en los zapatos de la víctima y no estigmatizar. Así es, de esa manera nos despedimos. Esto fue Sala de Prensa, hasta una próxima ocasión.